Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, señor director de Tupungato? ¿Cómo anda? Sinceramente, primero me gustaría arrancar esta conferencia no siendo una conferencia. Me gustaría agradecer a Lorena Gil. Digo, por lo menos hay diferentes corrientes de pensamiento que quizás la cultura y la identidad de un pueblo, de una ciudad, lo llevan como algo secundario, algo terciario cuando hay que desarrollar turismo, ¿sí? Y por ahí, si encaramos un desarrollo turístico de un lugar, ¿cómo nos estamos equivocando? ¿Sí? Si nos estamos olvidando de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y nuestra identidad, ¿sí? Porque yo creo que atractivos naturales de jerarquía que generen el desplazamiento del turista, y tenemos en diferentes grados en un país como el nuestro quizás muy similares, no digo iguales, pero digo similares. ¿Qué me termina diferenciando a mí el destino? ¿Sí? ¿Qué me voy a llevar cuando me vaya de ese lugar? Qué importante es llegar a una ciudad y darme cuenta, a un pueblo, a un departamento, a una provincia, y darme cuenta que tiene identidad, que puedo vivenciar la cultura del lugar. ¿Sí? Entonces fíjense, esto no está en la exposición, pero fíjense cómo quizás los destinos comunes de sol y playa, ¿sí? Donde por ahí estamos dentro de un resort y es muy difícil relacionarnos con la cultura del destino, ¿sí? Como yo creo que el mercado turístico dentro de poco ya está mutando a consumir otro tipo de vivencias, ¿sí? A todos nos gusta ir al sol y a la playa. Pero fíjense hoy en día cómo el turista se informa muchísimo más sobre los destinos y busca valor agregado. ¿Sí? Que hoy en día el valor agregado de un destino lo da, a mi humilde entender, la cultura, el patrimonio fusionado con el turismo, sin duda. Así que bueno, yo más que hacer una exposición es tratar de interactuar con ustedes. Me gusta que me pregunten, que charlemos y vamos avanzando. Esto es como una reunión de amigos donde todos podemos hablar y todos podemos opinar. Cuando estamos trabajando, esta exposición la hicimos hace 3 años atrás, cuando se encaró una política de desarrollo turístico del departamento muy vinculado a la cultura y al patrimonio. Y logramos juntar el equipo de cultura, patrimonio y turismo y dijimos, bueno, ¿cuál es el concepto de esto, de turismo sustentable? ¿Sí? No lo inventamos, ¿sí? Se lo copiamos, el anterior. Se lo copiamos a la gente del UNESCO, ¿sí? No inventamos una definición. Y nos gustó esta. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que es? A nuestro entender era la dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos, como un modelo de desarrollo humano integral y sostenible. Si yo tengo que explicar esto, estoy 3 horas más o menos, ¿sí? Y no quiero caer en una teorización, pero fíjense qué importante, ¿sí? En el cual el desarrollo humano debe ser integral y sostenible. ¿Cuántos modelos de turismo vemos en el cual quizás el desarrollo humano no es integral y sostenible? ¿Es rentable? Sí, seguro. ¿Sí? Claro que es rentable. ¿Y cuál es el paradigma entonces, o cuál es el desafío en todo esto? Porque es muy fácil por ahí copiar algo del UNESCO, hablarlo, y después cuando volvemos a nuestros puestos de trabajo, o que ustedes en el día de mañana van a ser dirigentes, van a ser operadores turísticos, van a ser docentes, ¿cómo hacemos para unificar de la teoría, que es esto, llevarla a la realidad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos cuando nos toca ocupar un cargo público, que tenemos responsabilidades, ¿sí? Y hay definiciones que son bellísimas, y después en la realidad nos encontramos que nos cuesta muchísimo aplicar una? ¿Cómo hacemos? ¿Es imposible? No. ¿Cuál es el desafío? ¿Que sea una política de Estado quizás? ¿Sí? Fíjense cómo sigue. Es considerada como una actividad que no solo contribuye al desarrollo económico, lo que hablábamos recién, sino a la integración social y del acercamiento entre los pueblos. ¿Qué es lo que es que 2 pueblos se acerquen? ¿Sí? En alguna definición de economía, ¿hemos encontrado esa palabra, acercamiento de pueblos? Yo no lo he encontrado todavía.
He encontrado 2 más 2, 4, o invierto 5, ¿sí? Tengo de costo 2, me queda una ganancia de 3. En ningún lugar he encontrado, quizás en las grandes teorizaciones de lo que es el desarrollo turístico, que hable quizás de lo que es el acercamiento a los pueblos, ¿sí? Una experiencia cultural de 2 culturas o de 2 experiencias diferentes, que no es más que eso. ¿Qué vengo a buscar yo cuando quiero tener una experiencia turística? Si bien conocer un atractivo turístico, tener una participación activa, que es parte de las nuevas tendencias, pero ¿qué vengo también? ¿Me quiero llevar algo de esa cultura? Saber cómo piensan, ¿sí? ¿Qué actividades tienen? Entonces fíjense cómo esto nos va abriendo la cabeza de a poco y nos va haciendo pensar cuáles son los nuevos tipos de turismo que necesitamos, o que hay que crear, o que hay que reinventar, ¿sí? Fíjense Mendoza, el potencial que tiene Mendoza, ¿sí? Y por ahí hemos recibido turistas de hace 20 años atrás, que quizás le ha tocado el mismo guía de turismo y lo único que ha cambiado es el modelo del micro, ¿sí? ¿O no? ¿Qué les parece? Y hacemos el mismo circuito, está bien, han abierto otras bodegas, yo no digo que no, pero ¿en qué hemos innovado? ¿Somos innovadores? ¿Qué les parece? Pueden hablar, ¿eh? Pueden hablar. ¿No? Eso opina, usted opina igual que yo. No somos innovadores. Fíjense el potencial que tenemos dentro de nuestra identidad cultural, que quizás no hay otro pueblo, otra provincia que tenga, pueden ser similares, pero no son iguales. Y el valor agregado termina siendo la gente, ¿sí? Por lo menos esta es la nueva tendencia, ¿sí? Del posicionamiento de los destinos hoy en día. Fíjense, antes de entrar estamos hablando del puente del Inca, ¿sí? Bueno, ¿cuántos puentes del Inca hay en el mundo? El único, ¿sí? ¿Y qué contenido tiene? Ninguno. Entonces, ¿de qué me sirve tener el mejor atractivo natural del mundo, o único, si no tiene contenido? Y ahí es donde empieza a trabajar la cultura, el patrimonio y el turismo, ¿sí? Si usted me dice, ¿y cómo podemos involucrarnos en Puente del Inca a través de la cultura, el patrimonio y el turismo? ¿Sí? Yo escuché una vuelta que decía, el patrimonio es el que lo preserva, la cultura le da el contenido y el turismo es el que lo promociona, ¿sí? Creo que ese es un poco, si yo cuando entré y miraba, me quedé impresionado por el logo, que me imagino que es una huella digital, ¿cierto? Bueno, está muy bueno. Bueno, ¿cuál es nuestra huella digital en turismo? ¿Lo hemos pensado? ¿Cuál es nuestra identidad? El vino. Yo creo que es muy buen producto el vino. Pero ¿cuál es la identidad? ¿Qué es lo que nos lleva a que esa huella digital sea única y nosotros seamos únicos? ¿Sí? Porque la botella de vino, si hacemos una degustación a ciega, la tapamos, la descorchamos y bueno, hay que ser sommelier o algo para darse cuenta de dónde viene, es vino. ¿Se entiende un poco lo que estoy explicando? ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con la gente del UNESCO que decía que era una integración, ¿sí?, entre 2 pueblos, siendo un turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de políticas culturales y turísticas juntas? ¿Alguien ha escuchado hablar? ¿No? Bien. ¿Sí? Portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales. Fíjense qué interesante también esta palabra, recursos culturales. ¿Sí? ¿Cuántos son los recursos culturales que por ahí las ponemos en función al turismo? ¿Qué les parece? Nos cuesta a los mendocinos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos recursos culturales que son únicos, ¿sí?, están puestos a disposición de la oferta turística? Yo les voy a poner un ejemplo, hacia mi entender. La Valle. ¿Qué les parece La Valle? ¿No es un lugar que coincide con lo que es la identidad cultural del patrimonio del turismo? Sin duda. ¿Qué le falta a La Valle? Bien. Le falta turismo, quizá, o le falta una política turística, cultural y patrimonial, porque a La Valle lo podemos abordar desde el punto de vista turístico, y yo creo que nos dura 10 años el atractivo y lo destruimos. Sin duda. ¿Sí?
Un claro ejemplo de un destino para analizar hoy en este foro regional, ¿sí?, que tiene muchísima identidad cultural, patrimonial y turística, es Lavalle. Pero ¿qué pasa si lo abordamos solamente del turismo? ¿Qué pasa si lo abordamos solamente del patrimonio o si lo abordamos solamente de un desarrollo cultural? No es integral, no está conectado. Y creo que eso por ahí es lo que nos falta, y me incluyo, ¿sí?, en las personas que tenemos responsabilidades con respecto a la planificación y al desarrollo turístico. Digo, ¿cómo tener una visión un poco más holística o más amplia sobre las realidades turísticas, que no solamente pasan por lo económico? Digo, estamos de acuerdo, digo, a ver, el turismo es una actividad económica, estamos de acuerdo. ¿Genera un impacto en la economía? Sí. ¿Genera fuente de trabajo? Sí. Pero digo, ¿en qué lugar del desarrollo turístico hemos incluido la cultura y el patrimonio? ¿Sí? ¿Lo aprendemos en las facultades? ¿Sí? ¿Lo aprendemos en las facultades? Qué difícil que es entonces, ¿no? Bien, vamos con la próxima, Ale. Y si hablamos de turismo sustentable, tenemos que hablar de un sistema, ¿sí? ¿Y qué es lo que es un sistema? El cuerpo humano es un sistema. El corazón, el cerebro, ¿sí?, son todos un sistema, que si falla uno, el otro puede seguir andando, pero no anda bien, se sobrecarga, o falla, o se colapsa el sistema y muere. El cuerpo humano es un sistema. Si nosotros queremos abarcar al turismo sustentable, debe ser un sistema, ¿sí?, donde hay tres factores que son fundamentales: el económico, el ambiental y el sociocultural. ¿Sí? Pues si no, no es sustentable. ¿Sí? Y después, dentro de los factores socioculturales, me voy a acercar porque estoy viejo y ya de lejos no estoy viendo bien. Dentro de los factores socioculturales, nosotros hemos subrayado la protección del patrimonio, ¿sí?, vinculado a lo que es la identidad. ¿Qué pasará si estamos en un destino turístico donde perfectamente puede ser inventado por el hombre? Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? ¿Cómo? Sí, Disney. Muy bien, muy bien. Fíjense qué interesante Disney. Abarcarlo y analizarlo como un atractivo turístico. Es uno de los mejores atractivos turísticos del mundo. Yo he crecido con el Pato Donald y con el ratón Mickey, yendo al cine y queriendo ir siempre a ver ese lugar, ¿sí? ¿Y qué identidad del patrimonio me puede dar Disney? La conservación de unas películas, quizá, de cuando éramos niños. ¿Y qué más? Yo pongo otro ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de ir a Córdoba y hacer, ¿sí?, el camino de la estancia jesuítica? ¿Qué les parece? Tiene que ver con el patrimonio, con la identidad, con la historia de una provincia, con la historia de una Argentina y hasta de sucesos mundiales que sucedieron cuando fue la expulsión de los jesuitas. Sí. ¿Cuál es el valor agregado que yo me puedo traer, más allá de comprar un souvenir en Disney, ¿sí?, y atraerme la experiencia vivida, ¿sí?, dentro de mi cerebro y de mi corazón o de mi alma, de decir, he vivido una experiencia turística, cultural, pero que me he dado cuenta cuál es el mensaje de identidad que hay. Y si estoy viendo que están poniendo en valor las iglesias, hay un guía turístico, hay servicios alrededor, tiene contenido, no logro una satisfacción como cliente, ¿sí? No logro una satisfacción personal de decir, he ido a un destino turístico, pero he crecido culturalmente. ¿Se trata de entender lo que le estoy diciendo? ¿Qué pasa? Pasa por mi vivencia como turista, ¿sí?, de encontrar valores agregados al destino, ¿sí? Eso nos pasa en Maipú, con el tema del vino. Tenemos 26 bodegas abiertas al turismo. Bien, visito una, visito otra. A la tercera visita quiero matar a mis hijos porque se metieron dentro de una pileta, ¿sí?, porque rompieron algo seguro y porque la segunda explicación me la perdí y en la degustación no pude. ¿Dónde está lo vivencial realmente de la cultura del vino? ¿Ustedes creen que nosotros en Mendoza, como está presentada la oferta, ¿sí?,
¿Hacemos que el turista realmente vivencie el vino, pero de una manera diferente? Hay bodegas que hacen visitas guiadas de 60 personas. 30 toman, 30 escuchan y lo demás. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería la reingeniería del turismo que habría que hacer en Mendoza, o en Maipú, o en todos los lugares que estamos aprendiendo, en esto que estamos creciendo, digo, focalizarme no tanto en el desarrollo económico, que está bueno. Miren lo que nos ayuda el desarrollo económico: equidad social, importante; satisfacción del visitante, sí; económica, relación calidad-precio, seguro, ¿sí? Calidad del empleo, sí, me genera mucho empleo el turismo, si es que los empresarios lo ponen en blanco, ¿sí? Y tienen obra social, si es que lo ponen en blanco, pues si no, entramos en una mentira del desarrollo turístico en el cual tenemos el 90% de los empleados negros, no tienen obra social. Pero es otro tema, no es el que nos lleva hoy, ¿sí? Prosperidad local, sin duda, ¿sí? Viabilidad económica, se generan obras, sí, está bien. ¿Y dónde está el factor humano acá en todo esto? Creo que el desafío de hablar de turismo sustentable, ¿sí?, es muy grande, es muy grande. Y creo que, como les decía recién, es un conjunto de elementos que necesitamos que interactúen unos con otros, porque si trabajamos solo en forma parcial, quizás socioculturalmente o económicamente no vamos a andar bien. ¿Qué pasa con lo ambiental? ¿Cuántas veces vamos a poder entrar a una ruina incaica si no tengo un planeamiento ambiental? Nosotros en Maipú hemos tenido hace 1 año y medio una sorpresa muy fuerte. Empezamos con una excavación arqueológica en la zona de Barrancas y nos encontramos con todo un área donde hay un yacimiento arqueológico muy fuerte, donde los primeros estudios que realizamos, empezamos con un esqueleto, se empezó a excavar, encontramos fosas funerarias y hemos seguido encontrando flechas, cerámica, y es un área donde es justamente un rectángulo entre el río Tunuyán y el antiguo río Mendoza, donde el agua es un factor configurador del espacio, donde los indígenas o los aborígenes se asentaban en ese lugar porque había agua, ¿sí? Y nos hemos encontrado con todo un parque arqueológico, parque entre comillas, porque hoy en día son tierras incultas, donde hay una fuerte identidad cultural de Mendoza vinculada a los pueblos primitivos, donde el estudio de carbono 14 dio que los huesos datan de 2.900 años antes del presente, o sea que era una cultura anterior a la cultura huarpe. Y hay todo una discusión legal en este momento con las ripieras que están en ese lugar, donde ya hemos tenido algunas visitas no agradables del dueño de la ripiera, porque vamos a sacar una ordenanza donde vamos a prohibir, donde ya está hecha la ordenanza, pero vamos a regularla más todavía, donde vamos a prohibir que las ripieras sigan avanzando. Entonces hay toda una discusión sobre lo económico, lo ambiental y lo sociocultural, donde hemos tenido que contratar a unos sociólogos para que hagan un estudio, y hemos determinado que las ripieras solo le dan trabajo a una familia de Barranca, ¿sí? Es fácil empezar a trabajar en un lugar donde puede ser la única reserva arqueológica, donde no hay otra reserva de ese estilo, donde hay un montón de intereses económicos con el sector privado. Es muy duro, pero es la forma, ¿sí? Es la forma y es el desafío como para poder hablar de turismo sustentable, porque si no nos quedamos en alguna de las facetas y somos muy buenos en la parte económica. Sí, viene mucha gente. ¿Qué pasó con los otros dos elementos? ¿Qué pasó con el sistema? ¿Cómo encaramos al turismo sustentable como si fuera el cuerpo humano, donde todos los elementos son importantes? Vamos a la próxima, porque si no nos vamos a quedar. Bueno, es más de lo que venimos hablando, lo que es el componente económico, ¿sí? ¿Cuántas cosas tienen viabilidad económica o son muy importantes, ¿sí?, en el desarrollo turístico, que nos dan,
la ecuación no cierra, ¿sí? Económicamente somos rentables y no somos sustentables en las otras dos áreas. Ejemplos muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Vamos a darle a la próxima porque quiero llegar a otros ejemplos. Lo sociocultural. Bueno, sin duda que la palabra sociocultural es mucho más amplia por ahí de lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿sí? Si tenemos que hablar de un desarrollo sociocultural en el turismo, yo diría que la nueva tendencia que hay o sobre los nuevos modelos de turismo es justamente, no solamente la parte económica, sino cómo el turista tiene la oportunidad de trabajar, de vivenciar o ser parte de la experiencia turística y cultural del lugar. Fíjense cómo está creciendo el consumo que hay hoy en día vinculado a lo que es el turismo rural. ¿Y qué es lo que es el turismo rural? ¿No puede ser un ejemplo piloto de lo que es turismo sustentable? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Tenemos turismo étnico nosotros? ¿Se podría llegar a aplicar ese tipo de turismo? ¿Qué les parece? En la Valle, yo vuelvo a la Valle, soy un enamorado de la Valle porque hay tantas cosas por hacer, lo que nadie ha hecho nada todavía en ese sentido, ¿sí? Me parece que la Valle es el típico ejemplo, ¿sí?, de una zona para desarrollar turísticamente con lo que es turismo sostenible. No está tan impactado, ¿sí?, y tenemos toda una identidad cultural muy fuerte. Vamos a darle a la parte de medio ambiente. Bueno, después también encontramos qué es lo que es el turismo patrimonial, que eso también es importante. Dice, se centra principalmente en los bienes y expresiones patrimoniales como motivación turística. Nosotros después del terremoto de 1800, ¿cuánto fue el terremoto? 1861. Perdimos gran parte de nuestra identidad de la arquitectura colonial en Mendoza. Sin duda. ¿Sí? ¿Se podría volver a recrear en algunos casos? ¿Qué les parece? Sí, no. ¿Sí? Pues hay una corriente patrimonialista que dice que todo lo que se cae no se vuelve a construir. Pero fíjense, qué interesante que es compararnos, ¿sí?, con otras ciudades donde han logrado, por ejemplo Córdoba, todo el casco histórico de Córdoba, cómo lograron recuperar, poner en valor, ¿sí?, todo lo que es el turismo patrimonial. Y yo siempre me pregunto, ¿qué es el patrimonio? ¿Solamente edificios? ¿Sí? ¿Qué concepción tenemos del patrimonio? ¿Cuál es el concepto por ahí que podemos creer que tenemos más claro? ¿El patrimonio es solamente edificios? No, sin duda. ¿Cuántas cosas pueden ser abarcadas desde el punto de vista patrimonial, ¿sí?, que tienen que ver con la cultura, con pequeñas cosas que son parte de nuestra identidad? Por ejemplo, estoy viendo a la subsecretaria acá, que han trabajado con el tema de las rutas gastronómicas. Digo, la gastronomía de Mendoza, digo, ¿tiene que ver con nuestro patrimonio? Sin duda que sí. ¿Cuántas recetas hay para recuperar? ¿Sí? ¿Cuántas comidas que por ahí se pueden haber perdido en el tiempo y hoy en día viene un turista y nosotros le mostramos una cocina regional igual que la que come en Francia? Y quiere comer unas empanadas sacadas del horno, quiere comer un tomaticán, quiere probar dulces regionales y nosotros nos esforzamos en hacer una comida internacional. Y el tipo dice, pero si donde yo vengo ya lo como. ¿Sí? O sea que el concepto de turismo patrimonial es muy amplio. Es muy amplio. El patrimonio nuestro es toda la historia que hemos tenido desde la conformación de esta provincia o de un departamento. ¿Cómo hacemos para ponerlo en valor? ¿Cómo hacemos para equiparlo? ¿Cómo hacemos para darle contenido? ¿Cómo hacerlo para comunicarlo? Bien, uno de los datos importantes del turismo patrimonial es que pusimos que aporta beneficios a la comunidad anfitriona, ¿sí? Porque, a ver, recuperar el patrimonio de una ciudad o de una localidad no solamente está hecho en función del uso turístico, ¿sí? Está hecho en función de la comunidad para poder arraigar, ¿sí?, para poder sentirse parte de ese lugar donde nació esa persona y empezar a identificarse. Nosotros en Maipú tuvimos unas experiencias
no raras, pero sí que no las teníamos en cuenta. Por ejemplo, un día vino un viento y tiró la fuente de la plaza, ¿sí? Bueno, querían hacer un golpe de estado los vecinos, más o menos. Había sido algo muy fuerte, digo, en el cual nosotros decíamos, sí, vamos a construir, vamos a contratar a un arquitecto que la vuelva a restaurar y va a tardar 3 meses. No, la gente se enojó de verdad. Hubieron reuniones, asambleas para pedir quién iba a ser el que iba a venir a arreglar la fuente, quién era, si sabía. Entonces por ahí uno está en el día a día y las pequeñas cosas que son comunes para uno, para otras personas están muy arraigadas dentro de su acervo cultural. ¿Sí? Entonces, teniendo esa experiencia, que fue casi un golpe de estado, lo que se cayó la fuente y no íbamos a demorar como 3 o 4 meses en arreglarlo, cuando se conforma la Dirección de Cultura, Patrimonio y Turismo, lo que se hace es una encuesta de cuáles eran los lugares patrimoniales, ¿sí?, de Maipú que la gente le gustaría recuperar. Y nos llamó la atención porque lo que salió es que querían volver a recuperar el Cine Teatro Imperial. Y nosotros lo teníamos como prioridad 5, 4. Y por ahí, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Que por ahí nosotros armamos productos turísticos pensando, ¿sí?, en cuál es la visión mía, solamente mía, y no qué es lo que puede esperar la comunidad, ¿sí?, o el mismo turista que lo va a utilizar. Imagínense un producto turístico donde no haya contenido de la comunidad, donde no haya participación de una comunidad. Se transforma en solo la parte económica. Yo sé que puede resultar muy lírico todo esto, porque van a decir, sí, está bien, pero ¿cuánto sale recuperar patrimonialmente un lugar? ¿Sí? ¿O cuántos funcionarios creen que el patrimonio es importante para vincularlo con la cultura y el patrimonio y el turismo? Está bien, pero alguien tiene que empezar. ¿Sí? Y la masa crítica, digo, está en ustedes. ¿Sí? Yo siempre digo que el desarrollo turístico de un departamento, de una provincia, no lo hace el ministro de turismo con los directores de turismo municipales. Digo, es algo que tiene 3 patas también. Es un sistema que está por la parte pública, la parte privada y la parte académica. ¿Sí? Yo cuando me formé en la universidad jamás me hablaron de patrimonio, que lo tenía que vincular con el desarrollo turístico. Sí, cosas, ítem de cultura, sí, realmente. Pero digo, ¿cómo hacer para empezar a entender que quizás hay cosas que la comunidad necesita recuperar, ¿sí?, pero en función primero de la identidad de esa comunidad y después ponerla al servicio del turismo? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Un Disney. ¿Sí? Digo, y por ahí, ¿qué es lo importante para la comunidad? ¿Sí? Por ahí con pequeñas cosas, o escuchar cuál es la prioridad vinculada a lo que es su identidad cultural, nos podemos dar cuenta, digo, que sin duda, yo aseguro que la mayoría de los mendocinos que decimos, bueno, queremos recuperar Puente del Inca. Digo, está en nuestro acervo cultural el Puente del Inca, sin duda. Digo, por lo menos lo que hemos tenido la posibilidad de ir hasta alta montaña de chiquito, teníamos la oportunidad de vivenciarlo, ¿sí?, de entrar de otra manera, pero no había contenido. Ese es el tema. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo? Porque hablo solo y... Sí. Sí, lo que hemos hecho para las consultas... después. Sí. Ok. Así Okay. Bueno, yo ahora sé que estamos con el tiempo, ¿cierto, Dolores? Porque si no me vas a retar y me decís que me he pasado el tiempo. Me gustaría mostrarles, para cerrar, 4 obras patrimoniales. Pasémoslo porque si no... 4 obras patrimoniales. Sí, está en el otro. Acá. Dale. Ahí. Vamos ahí. Ahí está. Esa es mi familia cuando salimos de vacaciones. Son 4 obras patrimoniales que priorizamos consultando a la gente. ¿Sí?
cuáles eran las obras patrimoniales que creían que teníamos que recuperar para que patrimonio las recuperara, cultura le diera el contenido y turismo la promocionara. A ver, no es fácil. No es fácil. Digo, un ejemplo que quizás les puede llamar la atención, que a nosotros también nos llamó la atención, es que, acá, los que nos llamó la atención es la fiesta de la vendimia departamental de Maipú, ¿sí? La hemos promocionado en todos los alojamientos de Maipú y la promocionamos en la peatonal Sarmiento. ¿Quieren saber de dónde vienen más turistas a ver la fiesta de la vendimia de Maipú? De la peatonal Sarmiento, no de los alojamientos de Maipú. El mismo maipucino no tiene incorporado ofrecer la fiesta de la vendimia de Maipú porque no está en el teatro griego. Y la fiesta de la vendimia de Maipú tiene un nivel artístico, de guión, de luces y sonido de muy buen nivel, pero nos cuesta mucho integrar, ¿sí?, al sector turístico para que tome la fiesta de la vendimia como algo cultural propio del departamento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y hemos hecho un Disney, ¿sí? Entonces ahora estamos trabajando con el sector turístico para que se incorpore con las ofertas culturales que hay, ¿sí? En la Plaza 12 de Febrero hay actividades culturales todos los fines de semana que fueron pensados para el maipucino, pero con todo un paseo de artesano, ¿sí? Pero fue pensado también para que el turista, ¿sí?, pueda vivenciar parte de la cultura de nuestro departamento y sea una fuente de trabajo para los artistas. Ahí viene lo sostenible. Recién estamos logrando que los hoteleros de Maipú, que no son muchos pero tampoco son pocos, ¿sí?, empiecen a recomendar a los turistas que vayan a nuestras actividades culturales. Pasemos a la próxima. Hay 4 obras que hemos querido nosotros encarar en lo que fue el año 2012 y 2013 con el, le diría, el 95% de presupuesto municipal, ¿sí? Son 4 obras importantes: lo que es el paraje de Tres Esquinas, la capilla Nuestra Señora de las Barrancas, Cine Teatro Imperial y las bóvedas de Rodó del Medio. Me voy a detener un ratito en cada parte para contarles de qué se trata. Tres Esquinas es un paraje de Maipú que se encuentra más o menos a unos 10 kilómetros de la plaza de Maipú, donde es un lugar donde culturalmente todas las personas, cuando llega a las 7 de la tarde en verano, sacan la silla y se sientan en la puerta, ¿sí? Y tiene despensas que son muy pintorescas y tenía un lugar donde convergen 3 esquinas, ¿sí?, donde tuvimos que poner semáforo, ¿sí?, porque creció tanto urbanísticamente ese lugar que tuvimos que hacer toda una reconversión urbanística. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que la gente de ahí sociabilizaba muchísimo entre ellos, entre los vecinos, algo que se pierde, que se está perdiendo, ¿sí? Tenían un concepto de comunidad y dijimos, bueno, tomemos este lugar como un lugar para contar en un mural patrimonial y pintar lo que sucedió acá hace 100 años atrás, y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el primer cine de Maipú estuvo en Tres Esquinas, no estuvo en el centro. Y seguimos investigando y nos dimos cuenta que hubo todo un evento simbólico cuando llegó el agua corriente y era un paraje con una identidad cultural propia, ¿sí? Entonces se hizo, pasemos a la próxima, se hizo todo una jerarquización urbanística del lugar y se contrató a un artista plástico que se llama Rodolfo Carmona, que es uno de los grandes muralistas que tiene la provincia de Mendoza y que vive en Luzuriaga, y pintamos, no se alcanza a observar mucho, pero pintamos cómo era el pueblo de Tres Esquinas hace 100 años atrás, ¿sí?, con el relato de los que nos fueron diciendo los vecinos más viejitos del lugar, ¿sí? Y uno va a ese mural, que muchos turistas se paran, ¿sí?, y comprenden cuál es la historia del lugar, qué es lo que pasó ahí. Realmente tuvimos satisfacciones muy grandes porque el día que se estaba inaugurando el mural, se inauguraba a las 21 horas y a las 10 de la mañana empezaron vecinos a pintar su frente. Entonces dijimos,
bueno, parece que pegó, ¿sí? Y vos pasás por ese lugar y aparte de tener toda una obra urbanística, ¿sí? De cuneta, banquina, luces, que me va a decir lo que el Estado le corresponde hacer, y es verdad, ¿sí? Tiene todo un mejoramiento de sus frentes que realmente nos puso muy contentos ver cómo ellos mismos pintaban los portones, cómo ellos mismos, y por ahí venían a consultar, che, ¿qué tal el color? ¿Te gustaba? Y le tenías que decir que sí, estaba buenísimo, pues lo estaban haciendo ellos. Entonces, este es un pequeño ejemplo, quizás, ¿sí? Pero micro, micro, muy micro, ¿sí? de lo que puede ser la identidad cultural y patrimonial de un pequeño paraje, donde después de esto hemos tenido la inauguración de 2 bodegas abiertas al turismo, ¿sí? Donde la UR mejoró su frente. Entonces dijimos, bueno, parece que prendió lo que quisimos comunicar. ¿Tuvimos errores al comunicarlo? Seguro, porque no hicimos una reunión con los vecinos anteriormente. Se hizo una reunión para pedir el semáforo, eso sí. Pero no se hizo una reunión con los vecinos para decirle, muchachos, van a tener este mural, pinten su frente, vamos a promocionar la localidad como lo hacemos hoy en la folletería turística. El mural tiene todo un apartado especial. Entonces también eso nos hizo dar cuenta que los procesos culturales, ¿sí? A veces surgen espontáneamente, como en ese caso, o en otros los puedes llegar a ordenar o a dirigir. ¿Fue imposible hacerlo? No. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado de todo esto? Sin duda la decisión política. Sin duda. Pero las decisiones políticas para apoyar esto viene cuando hay una comunidad organizada. Entonces, que estén ustedes acá también, esto habla de una comunidad organizada desde el punto de vista turístico. Entonces, debe ser un fermento para empezar a plantear y a planificar otras cosas. ¿Sí? ¿De qué sirve ser estudiante y no ser activo? Voy a estudiar a mi casa, me vuelvo y no participo en nada, no me involucro con la comunidad, o en la comunidad donde yo vivo, ¿por qué no podemos llegar a hacer algo así? Cuando la comunidad se organiza, ¿sí? Quizás me van a decir que es un concepto, lo han escuchado políticamente en otro lado, ¿sí? O anteriormente en otras décadas, no es el objetivo, sino es mostrar cómo cuando la comunidad se involucra, el cambio cultural existe. Y fíjense cómo algo como esto lo podemos poner como oferta turística, cultural y patrimonial. No hemos encontrado que hay turistas que se han bajado a mirar el mural y se han acercado los vecinos y le ponen a explicarse el mural, porque si no, lo puedo interpretar, pero no lo voy a entender. ¿Sí? Entonces me dice que se ganan unas propinas por ahí cuando los turistas van y le dejan una propina cuando le explican el mural, la historia. Realmente muy lindo, porque tampoco ha sido rayado el mural. Esa es otra de las cosas que la comunidad lo ha tomado y lo ha adaptado como algo suyo. Vamos a la próxima. Las barrancas. Un minuto. Sí, perdón. Vamos cerrando. ¿Sí? Ah, ¿quiere preguntar o me quedo un minuto? Me quedo un minuto. Bien. Las barrancas. Vamos. Me hace acordar cuando estoy en mi casa, más o menos lo mismo. La señora me dice un minuto para sacar la basura, un minuto para... más o menos lo mismo. A mí también. Ah, usted también. Bueno, somos del mismo club, entonces. Las barrancas. Las barrancas es donde había este asentamiento poblacional indígena, y donde habían indígenas llegaron, ¿cómo? Llegaron los sacerdotes para instruir la fe, diríamos, y no vamos a entrar en este no vamos a entrar en este debate porque vamos a hablar hasta las 22, 23 horas. Donde estuvieron los sacerdotes, crearon capillas, ¿sí? Entonces nos encontramos con una capilla antiquísima, ¿sí? Donde había un cementerio al lado, ¿sí? Que después de la presidencia de Sarmiento sale una ley donde los cementerios no se debían construir al lado de las iglesias y se separa, pero anteriormente se construían los cementerios y las iglesias, y nos encontramos que teníamos un atractivo espectacular, pero estaba vacío de contenido. ¿Qué hicimos? Nos trajimos a la vecina que vivía enfrente, y hoy en día es la guía de la iglesia, ¿sí? Y es la que atiende a los turistas, y es la que atiende a las escuelas,
y es la que atiende a las personas que quieren ir a experimentar o saber de qué se trata esa iglesia o qué historia tuvo ahí. Vamos, avancemos con la otra. También tomamos al mismo artista plástico, pero ahí fue diferente. Contamos la historia de Barrancas a través del tiempo, ¿sí? Y se hizo todo un paseo patrimonial donde la gente puede llegar a ver la historia más autoguiada hasta llegar a la iglesia. Vamos a la próxima. El cine imperial. Y le voy a robar 2 minutos más porque este es mi hijo preferido. El cine imperial, recién yo les contaba cuando íbamos entrando que uno creía que estaba haciendo una obra de infraestructura. Sí, vamos a recuperar un cine. Vamos a recuperar un cine. ¿Qué hay que hacer? Esto. Empezamos la obra. Todos los sábados teníamos visitas de obra para ver cómo iba avanzando y la gente nos pedía entrar y nos empezaba a contar las historias que habían vivido en el cine. La gente se emocionaba, se le llenaban los ojos de lágrimas y decía: yo acá conocí a mi esposo, yo acá venía a ver los noticieros, ¿sí? Yo acá tuve la oportunidad de crecer culturalmente porque conocí a otros países sin viajar a través de las películas, y un sinnúmero de miles de anécdotas que yo les puedo contar ahora, en el cual nos dimos cuenta que no estábamos recuperando un cine, estábamos recuperando un espacio donde estaba en el corazón de las personas mayores de 60 años. Fíjense dónde queda la economía en todo esto, ¿sí? Fíjense dónde uno termina planificando o armando algo donde hoy en día un cine no es económicamente rentable. No es económicamente rentable, ¿sí? Entonces fíjense cómo en un lugar como este, de una identidad tan fuerte, imagínense que no había ni internet, ni había solamente radio, pero no había televisión, no había internet. Entonces el cine era un punto neurálgico de los afectos de una comunidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el turismo, me van a decir ustedes? Tiene que ver que adelante hay un café literario donde los escritores de Maipú han colocado sus obras y donde el turista puede ir a ver una oferta cultural del departamento, tomarse un café y leer o comprar un libro de un escritor maipucino. Lo último, porque no me quiero extender más, uno solo más. La última obra, Casa de las Bóvedas. ¿Qué es lo que es la Casa de las Bóvedas? Es donde San Martín hizo la fiesta de despedida para el Ejército Libertador una semana antes de partir. Yo me pregunto, ¿qué pasa si San Martín hubiera sido cordobés? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Sí? Vendría gente de todo el mundo quizás a ver la historia de San Martín, ¿sí? Creo que los mendocinos tenemos la gran deuda, ¿sí?, de reivindicar los lugares donde ha estado San Martín, darle contenido y promocionarlo para que la gente venga a ver realmente que este tipo fue uno de los grandes planificadores de las batallas y con una ideología de libertad muy fuerte, cuando en ese momento el contexto histórico y político era la división de un país, ¿sí? Creo que la gran deuda que tenemos los mendocinos, sinceramente, es reivindicar y poner en valor la jerarquización de la historia de San Martín. Y este lugar era la casa de Molina, que fue gobernador intendente de Cuyo, ¿sí? Y él iba y ahí le prestó la casa para hacer la fiesta de despedida para sus oficiales y suboficiales. La idea de esto es que Patrimonio está haciendo un fuerte trabajo en recuperar 4 bóvedas, de las cuales quedó una en pie, ¿sí? Cultura está trabajando en el contenido sanmartiniano con innovación tecnológica, y la idea es ponerlo después como una oferta turística dentro de lo que es toda una ciudad o un pueblo de Rodó del Medio, que también tiene una identidad muy fuerte, ya sea por los inmigrantes o por la presencia de San Martín en el lugar. Yo humildemente con esto he tratado de resumir en esta exposición, digo, cuál es la vinculación o la importancia que tiene que tener la cultura, el patrimonio y el turismo trabajando en forma integral, como sistema, ¿sí?, como cuerpo humano, que necesitamos que los tres interactúen en forma paralela, pero conectada, porque eso nos va a ayudar sin duda a generar un destino turístico con un valor agregado.
diferente a los demás. ¿Sí? Entonces creo que la oportunidad de que estén ustedes en este momento acá y después cuando lleguen al aula o cuando se sigan formando, por ahí es el desafío que siguen adelante, empezar a tener una visión más amplia, ¿sí?, del desarrollo turístico de una localidad, de un departamento, de una provincia, ¿sí?, sin perder la cultura, el patrimonio del turismo, que sin duda es una identidad, un producto turístico diferente si lo llegan a lograr algún día cuando les toque realizar distintas actividades. Yo quiero agradecer de nuevo la oportunidad, vicedirectora Lore. Para mí ha sido un gusto, espero haber dado un granito de arena para que se les encienda en su interior la llama de lo que están estudiando. ¿Sí? Esa es la forma de diferenciarse, apasionarse por lo que uno hace, ¿sí? Que se apasionen, que les guste y que den pelea para que esto sirva y tengamos una provincia y departamento cada vez más turístico. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por escucharme. De hacerlo más ágil a esta serie de preguntas, teniendo en cuenta que todas se relacionan, vamos a hacer una sola, única pregunta de este grupo. Como para ponerte en contexto, Cristian, en Tupungato, hace unos años, demolieron el cine Artemisia, patrimonio cultural de Tupungato. Gran parte de la comunidad hoy lamenta este hecho. ¿Y qué dice? ¿Cómo lograr sensibilizar a las autoridades políticas para que prioricen el desarrollo patrimonial, cultural y turístico con políticas públicas y fondos acordes? Creo que algo les dije recién. El otro día en una charla con algunos hacedores culturales de Maipú, que se ha formado un observatorio cultural, hablamos sobre el futuro del cine y el futuro de los distintos atractivos patrimoniales que hemos logrado recuperar y qué va a pasar dentro de 10 años. ¿Quieren que diga lo que contesté? Y yo voy a ser el primero en ponerme enfrente a tirar piedras. ¿Sí? Y sé que suena un poco revolucionario lo que estoy diciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si se demolió el cine fue porque la comunidad lo permitió. Sin duda. No captó el valor. O no captó, quizás, o no internalizó cuál fue el valor que tenía eso, o lo lamentó después. ¿Sí? ¿Quién ha visto la película Cinema Paradiso? ¿Quién la ha visto? Bueno, ¿qué pasó? La comunidad lo lamentó después que lo voltearon y lo transformaron en una playa de estacionamiento. A ver, vuelvo a decir lo mismo. La comunidad organizada, es el que marca hoy en día, ¿sí?, el ritmo, ¿sí?, de las decisiones políticas. Porque si no estaríamos frente a políticos autistas. Si yo en Maipú tengo todo el sector cultural que me está diciendo arreglemos las bóvedas, recuperemos ese monumento histórico nacional. Lo que pasa es que me parece que también pasa con la globalización. Todos queremos destruir para que tenga todo el espejo, para que tenga todo el estilo de Estados Unidos, que sea todo brillante, con una luz así, que sea. Entonces, bajemos las estrellas del cielo. Y yo creo que es importante que, si bien la comunidad tiene que estar al pie del cañón, me parece que es muy importante que los propios dirigentes o autoridades gobernantes puedan rescatar esto que es tan importante. Porque te lo digo desde mi pueblo de Vitaflores. Hace muchos años se presentó un proyecto para destacar el tanque de agua que tenemos en el centro, que eso es algo histórico. Y pasaron proyectos y pasaron 3 o 4 gobiernos y nadie le dio importancia a ese monumento que está ahí. Entonces yo creo que si bien la comunidad planteó en ese momento revalorizar ese lugar, revalorizarlo bien revalorizado, los dirigentes no tomaron eso que pedía la comunidad. Entonces yo creo que va todo de la mano. Si bien la comunidad tiene que comprometerse, los dirigentes también se tienen que comprometer. No, sin duda. Pero estamos en democracia, Estamos en democracia. Sí, los políticos prometen mucho antes de las elecciones, después de hacerlo. Mirá, yo he vivido situaciones distintas, y por ahí
hemos vivido situaciones donde algunas cosas se nos han pasado y hemos llegado y ha estado la comunidad haciéndolo. Por ejemplo, digo porque no somos perfectos, muchachos, porque hemos hecho esto, Por ejemplo, hay otro lugar histórico que se llama la Batalla de Rodó del Medio, que fue la última batalla que hubo en Mendoza entre unitarios y federales, ¿sí? Y realmente vinieron lluvias, vino el verano, no pasamos por ahí, no nos dimos cuenta y los yuyos me tapaban la batalla. Y una escuela fue y la limpió. Tirón de oreja para el director de Cultura, Patrimonio y Turismo, sin duda, se me pasó. Pero ¿quién lo limpió? Una escuela. ¿Quién concientizó a la clase política o a los dirigentes que teníamos que hacerlo? Ahora entra en el presupuesto del año que viene, la batalla. ¿Se involucró la comunidad? Sí. ¿Lo limpió? Sí. ¿No pidieron permiso? No. Lo hicieron. Entonces me parece que por ahí la participación activa, digo, de la comunidad debe ser fuerte. Debe ser fuerte. La identidad cultural de un departamento, de un distrito, no lo hace el director de cultura. No lo hace el intendente. ¿Quién lo hace? La comunidad. Vuelvo a decir lo mismo, la comunidad organizada. Entonces, me parece que también las universidades, ¿sí? Los lugares donde se junta gente a pensar un lugar diferente, un momento diferente, una situación diferente, tienen que trabajar en forma organizada, sin duda. Digo, yo me imagino acá a un intendente con todos ustedes diciéndole que quieren arreglar el tanque de agua. ¿Te va a decir que no? ¿Qué pensás vos? ¿Se has puesto a pensar eso? Nunca dicen no. Bueno, pero está bien, pero quizás pasa por... ¿Qué pasa si le decís, intendente, ponga usted la mano de obra, yo pongo la pintura? Toda la comunidad ponemos la pintura. Ponga la mano de obra y ponga un arquitecto que nos asesore cómo pintarlo, no hacerlo mal. ¿Sí? Gracias, Cristian. Bueno, disculpa. No, está bien, está Los bien. expositores están esperando. Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso. Gracias.